¿Y quién está protegiendo al pueblo? Los diputados y senadores que ganan 23.000 bolivianos, gracias a tu voto, te traicionaron. Ellos prefieren proteger al gobierno antes que proteger los derechos de la gente, los derechos del pueblo. La eliminación de la ley 1341 no es un detalle técnico, es una decisión política y además es profundamente peligrosa, porque esa ley, para ser sinceros, no impedía decretar un estado de excepción. Lo que hacía era poner límites. Le decía al poder, puedes actuar, pero con esto no tienes carta blanca para matar. El estado de excepción no es eso. Después de las masacres en Sacaba, Sencata y otros lugares de nuestro país, Bolivia entendió algo dolorosísimo. Cuando no existen controles, el poder puede convertirse en abuso. Por eso nació la ley 1341. Esa ley establecía que un estado de excepción no podía depender, mejor dicho, únicamente de la voluntad del Ejecutivo. Diputados y senadores que nos representan debían fiscalizar, debían exigir explicaciones. La Asamblea tenía la obligación de preguntar cuánto tiempo va a durar este estado de excepción, qué medidas se van a aplicar. El gobierno, ¿qué límites se pondrá a él y a las Fuerzas Armadas? Y lo más importante, todos estos límites, todo lo planificado, debía respetar la constitución política del Estado y los derechos humanos. Eso, desde ningún punto de vista, debilitaba al Estado. Protegía a la población de los excesos que puede aplicar el poder. La ley buscaba evitar justamente lo que Bolivia ya vivió: represiones descontroladas, muertos, masacres. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué estos señores decidieron eliminar la ley que prohibía el uso irrestricto de la fuerza militar contra civiles? ¿Por qué borrar una norma que decía que las acciones del gobierno debían ser controladas y después, si es necesario, auditadas? ¿Por qué eliminar el único escudo que protegía al pueblo en caso de un estado de excepción? Y si en esta ley existía un artículo que dificultaba algún procedimiento al gobierno, al Ejecutivo, ¿por qué no modificarlo? ¿Por qué tenían que abrogar toda la ley? La respuesta preocupa, porque hoy pareciera que algunos quieren un estado de excepción sin controles, sin fiscalización, sin límites claros. Y eso es peligrosísimo para cualquier democracia, porque cuando un gobierno deja de convencer con argumentos, muchas veces empieza a depender únicamente de la fuerza. Y la represión militar nunca es señal de fortaleza. Más al contrario, la utilización de la fuerza militar es señal de derrota política. Además, ahora se ha generado otro problema, porque la propia Constitución que garantiza el decretar un estado de excepción, en su artículo 139 dice que debe existir una ley que regule ese estado de excepción. Pero esa ley, gracias a ustedes, fue eliminada. Entonces, ¿qué pretenden hacer ahora? ¿Quién va a controlar los posibles excesos del Estado? ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién protege al ciudadano si ustedes debían hacerlo? Y cuidado con algo. La gente movilizada no son salvajes. No son personas que están buscando morir. Nadie, pero nadie quisiera perder a su padre. Nadie quisiera enterrar a su hijo. Es muy fácil hablar de poner orden cuando nunca has visto a una persona que en su cuerpo tiene todavía alojada una bala. Es muy fácil pedir militares en las calles hasta que las consecuencias lleguen a tu familia. Bolivia ya ha vivido eso. Muchos sobrevivientes de las represiones han quedado mutilados,
han quedado ciegos, han quedado sin un ojo, marcados para toda su vida. Yo he sido testigo de eso. Y ningún bono, ninguna ayuda económica, ninguna fuente laboral devuelve las consecuencias de la violencia. Por eso, este debate no puede reducirse a izquierda o derecha. No puede reducirse a indio o cara. Ese discurso solo divide, polariza y destruye. Hermanos, hermanas, nadie escoge el color de su piel, nadie escoge dónde nacer, nadie escoge su apellido, pero sí podemos escoger qué país queremos construir. Uno donde el poder tenga límites o uno donde el miedo y la fuerza militar sustituyan a lo que llamamos democracia. Porque hay que ser sinceros, los gobiernos siempre niegan las muertes, siempre intentan justificar los excesos. Y mientras el poder escribe la versión de su historia, el pueblo termina enterrando a sus muertos. Hay autores que dicen la historia la escriben los vencedores. Yo agregaría algo más. La historia también la escriben los que están en el poder. Y aquí la pregunta para todos: si es que el gobierno no quiere atentar contra su pueblo, si no lo ve como un enemigo interno, ¿por qué debería preocuparle una ley que limite o fiscalice su actuar? Si no quieren hacer daño al pueblo, no debería preocuparles que exista una ley que limite lo que pueden hacer en un estado de excepción. Y creo que ese es un debate que no puede quedar simplemente en el aire.